Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Estamos ya a mitad de semanita, miércoles 18 de febrero y empezando con este recorrido por la actualidad con mucho viento, sí, con la borrasca Pedro, ya se lo anunciamos ayer. Hemos amanecido como con buen tiempo, pero con mucho, sí, con sol pero y buen tiempo, pero con ese viento increíble. Bueno, en Galicia que está lloviendo, lo que no está escrito, aquí parece que Pedro nos va a pasar un poquito, entre comillas, de soslayo con el tema de la lluvia, pero madre mía, cuidadito con el viento, por favor, porque madre mía, estas borrascas que no, vamos, empalmamos una con otra, ya no sabemos, nos vamos a quedar sin abecedario, toca la... pues de Pedro y la borrasca Pedro, que no tiene nada que ver con el presidente Sánchez, creemos. Vamos a empezar en este recorrido por la actualidad con la mirada a Bilbao, ya que esta misma mañana el Ayuntamiento bilbaíno ha presentado el informe Bilbao Iris Segurua, elaborado por la UPV, la Universidad del País Vasco, en cumplimiento de una de las medidas del Pacto por la Seguridad. Se trata de un estudio que ofrece un diagnóstico riguroso sobre la seguridad en la villa, analizando tanto los datos objetivos como la percepción y valoración subjetiva de la ciudadanía. Como decimos, ha sido un grupo encabezado por el profesor de la UPV, César San Juan, del grupo de investigación en criminología aplicada y psicología ambiental de la UPV, bueno, pues el que ha elaborado este informe, un estudio donde, como decimos, se ofrece, bueno, pues datos importantes. Se pone de relieve, por ejemplo, que el caso de Bilbao ilustra de manera clara la diferencia entre seguridad real y seguridad percibida. Mientras que los niveles de victimización se han mantenido prácticamente estables en los últimos años, la percepción de seguridad ha descendido cerca de un punto. Según el análisis de este estudio de la UPV, este fenómeno responde a diversos factores, entre los que destaca una mayor exposición mediática a hechos delictivos o incívicos, amplificados por las redes sociales y medios digitales, una creciente sensibilidad ciudadana hacia comportamientos que alteran la convivencia, como el ruido, la suciedad o el vandalismo, y unas expectativas que cada vez son más elevadas respecto a la capacidad de respuesta de las instituciones públicas. Vamos a escuchar tanto al alcalde, Juan María Burto, como decimos esta misma mañana, como al profesor de la UPV, César San Juan. El informe que hoy les presentamos ha sido elaborado por el Grupo de Investigación de Criminología Aplicada y Psicología Ambiental de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, bajo la dirección de César San Juan, a quien quiero agradecer expresamente su trabajo, su rigor académico. César San Juan es una referencia en el ámbito de la criminología aplicada y la psicología ambiental, con una amplia trayectoria investigadora centrada en el análisis de la seguridad, la convivencia y la percepción ciudadana del delito en contextos urbanos. Es investigador principal del Grupo de Investigación en Criminología Aplicada y Psicología Ambiental de la Euskal Herriko Unibertsitatea, desde donde ha dirigido y participado en numerosos estudios sobre prevención, policía de proximidad y evaluación de políticas públicas de seguridad, tanto al nivel local, autonómico como estatal. El realizado para Bilbao es un diagnóstico completo, que analiza no solamente los datos objetivos de criminalidad, sino también un aspecto clave, la percepción y la valoración subjetiva de la seguridad por parte de la ciudadanía, porque sabemos que la seguridad no se mide únicamente en cifras, sino también en confianza, en convivencia y en calidad de vida. Este informe ya ha sido compartido y contrastado con los miembros del Pacto por la Seguridad, y el propio César San Juan tuvo ocasión de presentarlo a los grupos en la sesión que celebramos ayer. Hoy damos un paso más, haciéndolo público y poniéndolo a disposición de la ciudad y de la ciudadanía, con un ejercicio de transparencia y de compromiso institucional. En relación a los delitos contra las personas, claro, hay unas cuestiones que también nos resultan preocupantes, y es el aumento que ha habido en algunas tipologías delictivas, como son las agresiones físicas y la violencia doméstica o de género. Bien es cierto que el aumento de la violencia de género, que es algo muy preocupante, realmente tiene el mismo perfil ascendente que en el resto del Estado español. Y esto puede deberse a varios factores. Uno de ellos es que, importante, muy importante, y es que cada vez hay una mayor sensibilización
en relación a este problema, y como ocurre con las agresiones sexuales, ¿no? Las agresiones sexuales junto con la violencia de género son los delitos que mayor cifra negra tienen. De todos los delitos son los que menos se denuncian. De tal manera que el hecho de que haya experimentado un ascenso probablemente se deba a que hay una mayor sensibilización. Es decir, se denuncia más, está emergiendo delincuencia que ya existía. Esto no es un consuelo, es delincuencia que existe en todo caso y que habrá que hacer cosas o tomar iniciativas para tratar de neutralizarlo. Hay otros delitos de especial gravedad, como son los homicidios, y también las agresiones sexuales, que tienen una tasa muy baja. Claro, son delitos que generan mucha preocupación, lógicamente, que haya un homicidio en Bilbao es preocupante, pero, lógicamente, desde un punto de vista estadístico y atendiendo a la configuración y a la complejidad de Bilbao, pues no podemos aspirar a seguridad total y crímenes cero, de tal manera que hay homicidios. Pero, comparando las tasas de Bilbao con otras ciudades, pues realmente su tasa de homicidios es muy baja, y también con las agresiones sexuales. La tasa de agresiones sexuales, hay un elemento de preocupación, y es que también siendo baja en comparación con otras ciudades, está experimentando un ascenso. Habrá que ver cómo evoluciona y habrá que ver si realmente responde a esta realidad que les estoy comentando de la cifra negra. En cuanto a los delitos contra el patrimonio, claro, como ocurre en otras ciudades, los hurtos ocupan la mayor parte de la tasa de delitos contra el patrimonio. Han experimentado un descenso todos los delitos que tienen que ver con la intrusión en domicilios o en centros comerciales, y también los robos con violencia e intimidación, a partir sobre todo del 2022. ¿Qué se observa en toda la sesión, en todo el periodo que nosotros hemos estudiado, desde el 2018 en este caso hasta el 2024, que es los últimos datos que teníamos? Pues una clara migración del delito intrusivo, es decir, entrar en una propiedad, hacia el delito oportunista y depredatorio en vía pública, que marca el punto más alto en el 2024. Y a partir de ahí, pues tenemos que ver cómo evoluciona en función también de las medidas que se pongan al respecto. Bien, en relación a la dimensión subjetiva, que, como decía antes, constituye un elemento muy importante a la hora de entender la seguridad. En el caso de Bilbao tiene una peculiaridad, tal y como se han hecho las mediciones, que la percepción de inseguridad no responde tanto. La ciudadanía de Bilbao es una ciudadanía madura en el sentido sociológico de la palabra, y también muy exigente en materia de seguridad. Y eso es bueno, está bien. Pero hay que hacer una lectura, en función de estas consideraciones que estoy haciendo, hay que hacer una lectura peculiar en relación a la percepción de inseguridad. Y es que no está referida únicamente a la probabilidad que cree la gente, un individuo, de ser víctima de un delito. Lo digo porque en muchas encuestas de percepción de inseguridad en otros contextos, la percepción de inseguridad se mide únicamente preguntándole al sujeto qué probabilidad crees que tienes de ser víctima de un delito. En Bilbao no se hace así, solo. En Bilbao se pregunta eso, sino que además se preguntan muchas cosas más que tienen que ver en relación con la percepción de la ciudad, con su mantenimiento, con las posibilidades que tiene de apropiarse del espacio con una cierta seguridad, el aspecto estético también de la vía pública. Todos esos parámetros, todas esas variables, configuran ese constructo de percepción de inseguridad. De tal manera que no está referida únicamente, como decía, a la valoración de la probabilidad de ser víctima de un delito, sino a estos aspectos. Realmente, en términos generales, y si nosotros valoramos la secuencia que hemos analizado desde el 2019 al 2025, la percepción de seguridad, claro, uno de estos aspectos a los que me refería antes, ¿de dónde pones el acento? Es una percepción de seguridad que está bien, gira en torno siempre entre 6 y 7 en una escala de 10, así que está bien. Es una
tasa de percepción de seguridad, en todo caso, si la comparamos con otras ciudades, superior. Sí podrán observar ustedes que en el 2024 hay un descenso que llega hasta 5.7, la percepción de seguridad desciende hasta 5.7, pero también hay que advertir que hay un cambio de formulación en alguna de las preguntas que se plantean en la escala. Es una formulación diferente de tal manera que no podemos, desde un punto de vista de ciencias sociales, no podemos asegurar de que se trate de un cambio real en la percepción o que sea debido a la formulación diferente de la pregunta. Por lo tanto, habrá que ver en los años sucesivos cómo evoluciona también esta dimensión. En todo caso, se deba o no al cambio de formulación de preguntas, sí se está observando que existe a partir del año 2022 un cierto descenso en la percepción de seguridad, probablemente debido a esa mayor exigencia de la ciudadanía de Bilbao por los aspectos de los aspectos urbanísticos de Bilbao, y habrá que prestar especial atención a esto y tomar las medidas oportunas en este sentido. ¿Alguna cuestión también sobre esto? Bueno, quizás algunos datos que me gustaría subrayar, ¿no? El porcentaje de personas que califican la seguridad de Bilbao como alta o muy alta sigue superando el 65% en todas las mediciones. Las variaciones anuales se explican más por la percepción de convivencia y civismo que por cambios estadísticamente significativos en la criminalidad. Esto es interesante y no es un fenómeno peculiar de Bilbao, es un fenómeno que nosotros hemos observado en otros contextos urbanos. Y es que la percepción de seguridad no fluctúa de la misma forma que fluctúa la incidencia delictiva. Uno pudiera esperar que cuando hay mayor delincuencia la gente se siente más insegura y viceversa, pero no fluctúa de la misma manera, no correlacionan. El hecho de que no guarden correlación es un reflejo de lo que estoy diciendo, de que la percepción de inseguridad no se basa tanto, o sobre todo, fundamentalmente, en lo que es la percepción de ser víctima de un delito, sino en otros aspectos que tienen que ver con el mantenimiento urbano. También cabría destacar dentro de las experiencias de victimación que entre el 89 y 92% de la población en toda la serie no ha sufrido ningún delito. Los resultados confirman que la edad y el género modulan la percepción de riesgo más que la victimización efectiva. Y esto también es un fenómeno que nosotros hemos encontrado en otros contextos. Es un fenómeno curioso porque es paradójico. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que en el espacio público, y todos estos datos por lo general se refieren a espacio público, la mayor tasa de victimación se produce por géneros en los hombres. Es decir, un hombre en Bilbao tiene mayor probabilidad de ser víctima de un delito que una mujer. Sin embargo, las mujeres en las encuestas de percepción de inseguridad se sienten más inseguras. Lo mismo pasa por franjas de edad. Por franjas de edad, la franja, digamos, que tiene más probabilidad de ser víctima de un delito son las personas de ambos sexos entre 16 y 30 años. Las personas que tienen más probabilidad de ser víctima de un delito, pero es la franja de edad que se siente más segura en Bilbao. Bueno, y hoy ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja. Diferentes intervenciones de los diferentes grupos políticos con preguntas a los miembros del Gobierno central. En el caso del Partido Nacionalista Vasco, los jeltzales, su diputado Joseba Andoni Agirretxea se ha dirigido a la ministra de Educación, Milagros Tolón, para preguntarle si el Gobierno central, el Gobierno estatal, va a seguir actuando sin contar en Euskadi con una formación profesional de calidad. Vamos a escucharles. Señora ministra, yo le voy a hablar de educación y con educación. Bienvenida, ministra, le deseo acierto en su cometido. Qué ola más bonita. Señores diputados, por favor, silencio. El pasado 4 de febrero, en el marco de la clausura de las jornadas FP, un proyecto de país y de futuro, celebrado en el propio Ministerio de Educación, el presidente Sánchez anunció de manera sorpresiva el impulso de un nuevo Real Decreto de Formación Profesional con el objeto de establecer un marco que regule la autorización y supervisión de los centros privados de esta etapa educativa. Un Real Decreto del que nosotros desconocemos todo,
y que tampoco se ha compartido en los órganos de coordinación y cooperación interterritorial, como la conferencia sectorial o en las reuniones bilaterales. Y como usted comprenderá, señora ministra, Euskadi no va a aceptar que se decida en materia educativa sin contar con ella. Por lo tanto, señora ministra, ¿va a seguir adelante su gobierno con este decreto? Señoría, lo primero que quiero es mandarle un mensaje de tranquilidad, un mensaje de colaboración, porque a ustedes y a nosotros nos preocupa mucho la formación profesional y lo más importante sobre todo es el respeto que este Gobierno tiene a las competencias de las comunidades autónomas, no solamente en la formación profesional, sino en todo lo que corresponde a las cuestiones educativas. Decirle que su comunidad es un referente en formación profesional, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional y nosotros, como Gobierno, lo reconocemos y vamos a seguir colaborando con ustedes. Eso es así, las cosas se deben de hacer de otra manera, porque usted acaba de llegar y le recomiendo que no adquiera la mala costumbre de gobernar con decretos, porque, como habrá visto, no siempre salen bien. Con nosotros, desde luego, el diálogo funciona bastante mejor que el choque o la imposición. Y, en segundo lugar, tienen una obsesión ustedes, una obsesión con fusión con lo público y lo privado. Nos hicieron lo mismo con el tema universitario y les recuerdo que en Euskadi no gobierna Ayuso y que la realidad política de Madrid, por suerte, no es la de nuestro país. Nuestro sistema de FP es un modelo ejemplar y no tenemos problema alguno con lo público y con lo concertado. Euskadi dispone actualmente de una red de 184 centros que imparten grados del sistema de formación profesional. El 57% del alumnado en modalidad presencial estudia en la red pública y el 42% en la red concertada y tan solo el 1% en la red privada. Y en la modalidad virtual el 100% está matriculada en la red pública. Es importante destacar la diferencia sustancial entre la oferta formativa de los centros concertados y los centros privados. Los centros concertados están sostenidos con fondos públicos, con el compromiso de aplicar cuota cero en la matrícula. Euskadi apuesta por un modelo de formación al servicio de las personas y de las empresas, porque pone el foco en el desarrollo individual y en la respuesta a las necesidades de los distintos sectores productivos. Se trata de un modelo dirigido y traccionado desde el ámbito público. Por lo tanto, señora ministra, ¿quiere cambiar este modelo que funciona? Para eso no cuente con nosotros. Mire, señoría, el Gobierno de España desde el año 2022 ha transferido a Euskadi más de 84 millones de euros para el impulso de la formación profesional. Y ha ido bien, porque somos un referente no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Euskadi cuenta con 7 centros de excelencia y lo que queremos seguir es, como no, potenciar pues esa formación profesional que sin duda es garante y también es referente a nivel internacional. Y en la conferencia yo quiero de alguna forma contestar con lo que el presidente Sánchez anunció hace una semana o 15 días en el propio Ministerio. Pero esto ya lo adelantó el presidente en la conferencia de presidentes en el pasado mes de junio. Lo que queremos de alguna forma es garantizar que los centros privados de formación profesional cuentan con la excelencia y con la garantía para que los chavales que realmente van allí tengan una buena inserción laboral y cuenten con una educación, sobre todo, que les garantice su futuro laboral. Muchas gracias. Bueno, y de la educación, del FP, de la formación profesional, a el derecho a decidir, a interrupciones voluntarias del embarazo. Desde Euskal Herria Bildu, su diputada Isabel Pozueta se ha dirigido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para preguntarles cómo asegurarán el derecho al acceso libre, seguro, confidencial y digno a los diferentes centros sanitarios del país que practican interrupciones voluntarias del embarazo. El pasado diciembre, un juzgado de Gasteiz absolvía a 21 personas de grupos antiabortistas acusadas de coacciones y hostigamiento hacia las mujeres que acudían a la clínica Askabide para que se realizara su interrupción de embarazo. La sentencia ha generado una gran sensación de inseguridad y desprotección a las mujeres y también al personal sanitario, dejando en evidencia que la protección para abordar libremente sin ser hostigadas ni acosadas no está garantizada. Señora ministra, los poderes públicos deben asegurar una protección reforzada frente a cualquier forma de presión, intimidación, señalamiento, acoso o interferencia que pueda condicionar directa o indirectamente el ejercicio libre y autónomo de la decisión de cualquier mujer,
así como el acceso efectivo a una atención sanitaria digna, confidencial y libre de estigmatización. Pero la realidad es que continúa produciéndose una vulneración cotidiana y silenciosa de estos derechos, como muestra la campaña de hostigamiento hacia las mujeres 40 días por la vida, que comienza hoy frente a diferentes clínicas en Euskal Herria y en el Estado, con toda impunidad. Por ello le preguntamos, ¿cómo asegurarán el derecho al acceso libre, seguro, confidencial y digno a los centros sanitarios que practican interrupciones del embarazo? Señoría, no creo que quede ninguna duda sobre el compromiso de este Gobierno con la dignidad de las mujeres y con sus derechos. Mire, hemos defendido históricamente, defendemos y defenderemos la libertad y la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de legalidad, de equidad y de seguridad en todo el territorio. Frente a quienes, es verdad, hostigan y pretenden cercenar nuestros derechos, la libertad de las mujeres sobre el propio cuerpo, vamos a seguir avanzando. Estamos trabajando para blindar el derecho al aborto en la Constitución, en el artículo 43. También estamos trabajando para garantizar ese derecho en los hospitales públicos, porque me parece la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres. Y estamos también valorando nuevas medidas. Desde el Instituto de las Mujeres estamos estudiando la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad en el entorno de las clínicas para evitar la radicación, la ubicación de estas entidades y asociaciones abortistas que lo único que pretenden es coaccionar, hostigar y limitar el derecho de las mujeres. Estamos trabajando y desde luego estamos preocupadas. También es verdad que hay un recurso pendiente y esperamos que la justicia dé la razón y aplique la ley. Ha quedado demostrado que el artículo 172 cuarter al Código Penal no garantiza la seguridad privada. Por ello, es necesario tomar nuevas medidas, como usted ha dicho, para asegurar el acceso a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo de manera libre y segura. Le proponemos, nosotras también, que tomen medidas de manera urgente, comenzando por establecer precisamente esos perímetros de protección en torno a los centros sanitarios para garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos, preservar la intimidad de las mujeres y asegurar las condiciones de trabajo dignas y seguras del personal sanitario. Esperamos que se pongan a trabajar ya para evitar estas situaciones que atacan los derechos y las libertades de las mujeres y las decisiones libres sobre nuestros propios cuerpos. Ya tanto política como social, la que defendemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo frente a la derecha, que tradicionalmente ha votado en contra de todas las leyes del aborto. No contentos con ello, han recurrido de inconstitucionalidad todas y cada una de las leyes del aborto y ahora, no contentos con ello, se alían con la extrema derecha para mandar a las mujeres a abortar a otro lugar como si fueran apestadas, o para el fetal, o incluso para hostigarlas en el entorno de las clínicas. No lo vamos a consentir. Paso atrás frente a quienes quieren limitar y cercenar la libertad de las mujeres y seguimos ampliando y garantizando los derechos con nuevas medidas y con el blindaje constitucional del aborto en la Constitución del 78. Gracias. Bueno, y esta mañana el vicelehendakari, consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Miquel Torres, ha reafirmado su compromiso por la inclusión laboral de personas con discapacidad y ha recordado que el empleo inclusivo no es un gasto, sino que constituye una inversión en cohesión social, competitividad y futuro. Lo ha hecho durante su intervención en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Centro Especial de Trabajo de Kate-Alegia en Arrasate. El propio Torres ha asegurado que en Euskadi estamos cimentando un sistema público vasco de empleo moderno, inclusivo y basado en la personalización y acompañamiento, que entiende que cada persona es única y que cada itinerario necesita apoyo, orientación y confianza. Y ha destacado que vamos por el buen camino, ya que Euskadi es hoy en día la comunidad autónoma con mayores tasas de actividad entre las personas con discapacidad, situándose en el más de 45% de las personas con discapacidad en el mercado laboral. En 2024, 14.000 personas con discapacidad tenían un contrato laboral en nuestra comunidad, afirma. Detrás de cada cifra hay una historia, una familia y un proyecto vital. Y vamos a colocar una primera piedra, pero en realidad estamos haciendo algo mucho más que colocar solo una piedra. Estamos reafirmando, yo creo, un compromiso colectivo, lo ha dicho Virginia, con la igualdad de oportunidades, con la dignidad del trabajo y especialmente con una industria que no quiere dejar a nadie atrás. Hoy vamos a hablar y hablaremos siempre de igualdad de oportunidades
y de trato, es hablar también necesariamente de inclusión laboral, de personas con discapacidad, y no hablar solamente desde la teoría o desde los discursos, sino desde los hechos, desde las oportunidades reales, desde los contratos firmados, desde los proyectos de vida que cada día vienen a este tipo de empresas y fichan por la mañana para tener también un proyecto de vida personal. Y eso es un poco lo que estamos también intentando construir el Servicio Público Vasco de Empleo, especialmente desde Lanbide, un modelo inclusivo, un modelo que está basado en la personalización y en el acompañamiento de las personas. Además, es un sistema que queremos impulsar el tránsito al empleo ordinario cuando es posible y cuando no es posible garantizar un empleo protegido y sobre todo que sea un empleo de calidad, un empleo digno, un empleo con derechos, cuando esa es la vía adecuada más para progresar en una sociedad que apuesta por la justicia social. Un sistema más que entiende que cada persona es única, que no todas las personas son iguales ni tienen los mismos problemas y que cada itinerario necesita un apoyo, una orientación y sobre todo la confianza. Los datos nos dicen que vamos por buen camino. Euskadi hoy es la comunidad autónoma con mayores tasas de actividad entre personas con discapacidad. Casi el 46% trabajan o buscan empleo. En 2024, 14.000 personas con discapacidad tenían un contrato laboral en nuestra comunidad, en Euskadi. Tenemos que estar terriblemente satisfechos con ellos, pero tenemos que seguir trabajando. Y lo es importante porque detrás de cada una de estas cifras hay una historia, una familia y un proyecto vital. Y detrás de muchas de esas historias está Katea Legaia. Katea Legaia es sin duda uno de los pilares del empleo inclusivo en Euskadi en las 3 últimas décadas y tenemos que estar terriblemente orgullosos de ello. Lo ha dicho Pablo, cuenta con más de 1.000 personas trabajadoras con discapacidad o en riesgo de exclusión en sus 12 plantas productivas de Guipúzcoa y en los programas de empleo con apoyo en otras empresas. Y eso no es solamente una estructura empresarial, que lo es, sino especialmente es una comunidad de talento, de esfuerzo y de compromiso que se ha ido creando a lo largo de los años. Y es por eso el compromiso de nuestro Departamento de Economía, Trabajo y Empleo en seguir trabajando con vosotros. No es un proyecto que lo veamos como un proyecto coyuntural, sino que tiene que ser sostenido en el tiempo y sobre todo un proyecto estructural. Además, intentamos trabajar en una mejor regulación para los centros especiales de empleo, en un mejor acompañamiento y también, por supuesto, con presupuesto económico destinado a programas de esos centros especiales de empleo que dais trabajo a personas que seguramente no tendrían otra oportunidad en otros lugares y que a lo largo de los últimos años ha ido creciendo de una forma sostenida. Hemos trabajado desde Lanbide a lo largo de los últimos años con Katea Legaia en proyectos que han supuesto más de 42 millones de euros, una inversión que nos ha permitido mantener y crear puestos de trabajo de personas con discapacidad, ayudar salarialmente a las unidades de apoyo de actividad profesional, impulsar la inversión generadora de empleo estable. Además, en esta nueva planta también contribuimos con 100.000 euros para que este centro de Arrasate-Mondragón empiece a andar y promover también, sobre todo, la integración en el mercado ordinario de personas con discapacidad intelectual a través de los programas de empleo y apoyo. Y no son solamente cifras presupuestarias, que lo son, y el dinero, por supuesto, el dinero público es importante, sino que son también decisiones políticas, que además reflejan una convicción clara, es que el empleo inclusivo no es solamente un gasto, sino que es una inversión en cohesión social, en competitividad, en futuro y especialmente en justicia social. Seguramente la nueva planta que aquí se va a construir, de más de 4.500 metros cuadrados, va a sumarse al tejido industrial del Alto Deba, una comarca donde, bien lo sabéis, la automoción, la electromecánica, el metal marcan estándares de exigencia muy altos, porque es una de las comarcas líderes en Euskadi. Y precisamente por eso es tan significativa que Katea Legaia crezca aquí, se desarrolle en ese entorno industrial de referencia. Y por último quiero dirigirme especialmente a quienes trabajáis en Katea Legaia, a quienes lleváis años levantando un proyecto de profesionalidad y sobre todo de orgullo, y que sois la razón de ser de todo esto que estamos hoy aquí poniendo. Sois quienes demostráis cada día que la inclusión no solamente es un lema, sino que es una práctica cotidiana. Y desde el departamento nuestro y desde Lanbide queremos también, si nos permitís, seguir a vuestro lado, seguir trabajando con vosotros y con vosotras, seguir avanzando en un modelo de empleo inclusivo, moderno, pero también transformador, un modelo que garantice derechos, que impulse oportunidades y que refuerce nuestra industria también con valores. Por tanto, hoy no solamente vamos a colocar una piedra, yo creo que vamos a colocar una gran piedra de confianza, de cooperación y colocarnos una gran piedra especialmente de futuro. Y además lo hacemos todos los que estamos aquí, todas las instituciones, todos los colaboradores, todas las empresas, convencidos de que una Euskadi más justa también es una Euskadi mucho más fuerte, una Euskadi donde todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan las mismas oportunidades de aportar, de crecer y de desarrollar un proyecto de vida. Bueno, y seguimos hablando de nuestro territorio de Euskadi, pero con esa visita a una de las ferias más importantes de teatro y las artes escénicas, la Feria Internacional de Artes Escénicas para Niños, Niñas y Familias FETEN, que cumple su 35ª edición en Gijón, y 7 compañías vascas nos van a representar en esta ocasión. Una de esas compañías es Teatro Gorakada con su obra Pico Pato. Alex Díaz. Alex, buenas tardes, Arratsaldeon.
Ahí, Arratsaldeon. Bueno, Alex, buenos representantes, junto con el resto de compañeros y compañeras, son 7 compañías que nos van a representar, representan Euskadi en FETEN, en una de las ferias más importantes. Son 35 años y un buen escaparate también para vosotros, ¿no, Alex? Hablamos de esta feria de Gijón que está consolidada del 22 al 27 de febrero y es un encuentro también para mostrar, intercambiar experiencias y ver también lo que hacen otras compañías, ¿no? Porque vienen incluso de otros países del resto del mundo. Sí, es bueno, como bien has dicho, es la feria a nivel estatal más importante que hay en el estado, en España, con diferencia además muy centrada en el teatro familiar e infantil y juvenil. Tienes la posibilidad de presentar tu trabajo ante una nutrida presencia de programadores nacionales, internacionales, incluso de Euskadi, de programadores que no te han visto, que no conocen tu trabajo, y tienes la posibilidad de presentarlo, y es una oportunidad de mercado muy importante. La verdad, es lo que somete FETEN, nos somete a una presión añadida, es saber que tu trabajo va a funcionar para que tenga luego un recorrido por los diferentes circuitos que hay nacionales y que lo presenta a nivel internacional o estatal. Claro, es que fíjate, Alex, como comentabas, ¿no? Se van a ofrecer más de 200 pases de 82 compañías y propuestas de venidas, como comentamos, de diferentes lugares, ¿no? Además, ¿no? Del resto del Estado, de Palestina, de Armenia, de Francia, República Checa y Portugal. Es decir, un escaparate a nivel internacional. Se habla de tendencias creativas, de espacio de reflexión e intercambio de experiencias con diferentes, además, disciplinas. Nosotros que ahora hablaremos, ¿no? De Picopato, de esta propuesta teatral, pero también va a haber circo, va a haber, o sea, es decir, es un gran escaparate y es importante, además, decir el número, recordar que vamos 7 compañías, ¿no? De Euskadi a esta feria internacional. Picopato, Alex, habla de diversidad, de inclusión, de también poder amar lo diferente desde la mirada de un niño, ¿no? Es una propuesta muy valiente, muy arriesgada, pero también muy emotiva, muy importante, ¿no? En los tiempos que corren, más incluso que cabe. Pues sí, la verdad que montar espectáculos, bueno, hay que decir que en FETEN este tipo de propuestas son muy bien recibidas, de verdad. Estamos en unos momentos donde en la programación fundamentalmente hay mucha programación yo le suelo decir, de entretenimiento, ¿no? Que es necesaria y bienvenida sea. Pero también necesitamos otro tipo de propuestas y, como es en nuestro caso, o por suerte las compañías que participamos de Euskadi, pues vamos con unas propuestas mucho más abiertas, mucho más comprometidas en lo terreno social o en propuestas de naturaleza. Quiero decir que, y en nuestro caso concretamente, querer contar la vida de un poeta y bercholari como era Bilinch, ¿no? Que donde todo el mundo conocíamos su vida a través de sus canciones, sus poemas, ¿no? Pero no sabíamos cómo había sido su vida tan personal, ¿no? Y nosotros que nos enfrentamos a ello desde el niño que era Bilinch. Este Picopato que va a conmover con esta propuesta de Gorakada. Alex, se habla de esa reflexión sobre la identidad, el estigma, con el tema de la aceptación, como comentas, ¿no? Son temas muy sociales, dirigidos además en esta feria, ¿no? Que es para también público familiar. ¿Cómo es la propuesta que vais a llevar a escena? ¿Cómo es esta diferencia de un niño que cuenta, que a través de un accidente, no sé si podemos contar un poco, a través de un accidente, sí, se puede contar perfectamente. Pues el rostro es diferente. Pues bueno, no deja de ser Indalecio, que así se llamaba Bilinch, no dejaba de ser un niño como todos los demás, ¿no? El que era intrépido, osado, que jugaba, que tenía amigos, pero debido a esa osadía que tenía, pues tiene una caída y se desfigura la cara. En el momento en que te desfiguras la cara, eres diferente a los demás, ¿no? Y entonces él tenía un don y tenía un arma que era el poder, igual que iba y cazaba y cogía cangrejos, cazaba pajarillos y otro tipo de animales. Pues empezó a cazar las palabras al vuelo y con ellas fue como una especie de arma que le hizo integrarse en la sociedad de alguna manera, pues utilizando el verso como arma para poder rebatir a los demás. Cuando se burlaban de él a través del verso le replicaba, ¿no? Y eso le hizo ser famoso.
y los amigos le empezaron a aceptar. Entonces, claro, era un niño diferente en aquella época, como podría serlo ahora perfectamente, y ya pues esto le ayudó y le llegó a convertir en un poeta amado en el pueblo, como era Bill Lynch. Fíjate, Alex, en esta feria, ¿no? Y para ese público, como decimos, ¿no? Infantil, juvenil, para las familias, es un buen mensaje de superación, ¿no? Esta historia real, trasladada al teatro, ¿no? El texto es de Pacho, ¿no? Tellerías, no me equivoco, ¿no, Alex? Sí, hay que decir que Pacho, cuando le hicimos la propuesta, Pacho creó un guión basándonos en hechos en la vida cotidiana que tenía Bill Lynch, y claro, hubo un poco de llevarlo a la parte del niño que nadie conocíamos, ¿no? Pero Pacho hizo un trabajo de búsqueda, de documentación, no solo Pacho, Fran Lasuen y yo mismo, los tres estuvimos ahí trabajando para crear, y sobre todo Pacho en la dramaturgia y en el guión, que creo que ha hecho un trabajo excelente Pacho. Fíjate, Alex, lleváis desde 1987 de manera ininterrumpida manteniendo ese firme compromiso con la calidad artística, pero también ese compromiso social, como estábamos comentando. ¿Cuál es el secreto de llevar tantos años en Teatro Gorakada, Alex? Bueno, pues en un principio querer hacer lo que a uno te gusta y lo que tienes ganas de hacer, y el compromiso de saber que trabajas para un público que es más exigente que tú mismo con tus propuestas, ¿no? Pues trabajar para la infancia o los jóvenes pues requiere de un rigor y de un esfuerzo importante, y nunca hemos escatimado esos esfuerzos, ¿no? Desde la dramaturgia, desde contar con buenos profesionales, tanto en la autoría como en la dirección, en la composición musical, en la escenografía, en el vestuario, y bueno, pues ha sido trabajar y creer en lo que haces y en lo que hacías, y aquí estamos. O sea, yo aquí estoy desde eso, ya han pasado, son unos cuantos años ya, muchos, pero contentos y ansioso porque llegue el día 24 para llegar a FETEN y presentar nuestro trabajo, y que luego se vea recompensado con que entras en circuitos, que haces gira, que se pueda seguir viendo en Euskadi, en fin, contento, muy contento, la verdad. Claro que sí, para representarnos maravillosamente bien en esa Feria FETEN en Gijón, arranca dentro de muy poquito. Alex, bueno, disfrutar, gracias, eskerrik asko, gracias por entrar en directo en las tardes de Tele7, buen viaje a Gijón, y como decimos, orgullosas de los representantes vascos que tenemos en esta feria internacional. Un beso enorme, eskerrik asko, Alex. Eskerrik asko. Un besín, agur. Bueno, y seguimos con más temas, con más actualidad. Esta misma mañana la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno vasco, María Barretxena, ha participado en la jornada, una jornada celebrada en el Itsas Museo A de Bilbao, donde se ha hablado de la importancia de situar a las personas en el centro de la transformación digital, así como el papel decisivo que la IA, la inteligencia artificial, está llamada a desempeñar como herramienta de impulso, modernización y apoyo a una administración pública más eficiente, accesible y cercana. En este encuentro, centrado en los avances, retos y oportunidades de la digitalización en Euskadi, bueno, pues ha participado en una conversación con Bello Rodríguez, presidente de la corporación Mondragón. Ha afirmado Barretxena que Euskadi avanza de manera firme hacia un modelo de administración plenamente digital, inclusiva y capaz de anticiparse a los desafíos sociales y tecnológicos. El país cuenta, dice, con un ecosistema institucional y tecnológico robusto que permite abordar con garantías los cambios estructurales que exigen la era digital. Yo creo que se ha hecho un trabajo importante en el Gobierno vasco. Si nos comparamos con otras comunidades autónomas, la digitalización aquí es mucho mayor en comparación con el resto, pero tenemos todavía mucho camino que recorrer. Yo creo que cuando hemos digitalizado en el pasado, también lo que hemos hecho es pasar de los procesos manuales a hacer el mismo procedimiento pero de forma digital. Y eso realmente no es digitalización, eso no es pensar en digital, porque lo que hemos hecho es toda esa burocratización, esos caminos tan largos administrativos existentes que existían en papel, trasladarlos a las pantallas, pero el camino sigue siendo el mismo. Entonces tenemos ahí un reto muy importante por delante, que es intentar acortar ese camino, hacerlo muchísimo más ágil, muchísimo más rápido, que es lo que nos está pidiendo el mercado, y tenemos que hacer un doble trabajo. Uno hacia adentro, el que no se ve, dentro de la administración, intentando simplificar esos procesos internos que no se ven, pero que tienen su efecto también en el servicio que se presta a la ciudadanía, y también con el ciudadano o la ciudadana,
a los que prestamos servicios, que además nos comparan con el mercado privado, nos comparan con el Amazon de turno, y la gente se pregunta, esto que yo lo hago tan fácil por Internet, desde mi casa, en el sofá, desde el teléfono móvil a la noche, ¿por qué no lo puedo hacer con la Administración? Entonces yo creo que nos encontramos en un momento de grandes transformaciones y que tenemos un reto muy importante por delante. Tenemos las herramientas para hacerle frente, pero nos tenemos que mover rápido. Bueno, y en un ratito, hoy a las 7:30 de la tarde en Bilbao, en Power Records, Paula Matthews va a estar presentando su nuevo trabajo, su nuevo disco, Todo lo alto que quiera. Pero antes, pues hace una paradita aquí en las tardes de Tele7. Paula, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. Paula, gracias por hacernos un huequito, que sé que estás ya puntito a puntito de ese encuentro con los fans en esa firma de discos, pero antes queremos conocer este disco que, bueno, se compone de dos bloques, ¿no? Las dos Paulas, ¿no? Porque esa dualidad está presente en tu trabajo y en este más si cabe, ¿no, Paula? Sí, bueno, es un disco a la antigua, tengo cara A y cara B. Quise dividirlo en dos secciones porque la primera parte sentía que era muy introspectiva y la segunda parte sentía que hablaba mucho de mí hacia el resto, del amor de mi familia, de mis amigos, y creía que eran dos conceptos distintos que estaban bien juntos, pero mejor separarlos. Claro, es que, fíjate, la primera parte, ¿no? Ese caos... rabia, heridas, no sé si decirlo, tristeza, incertidumbre, esa parte, vamos a decir, más sensible, ¿no? Más dura, que tenemos todas, ¿no? Y tenemos todos, y es la que hace un poquito decir, bueno, esta vida que me deparará, como decimos, ese caos, esa incertidumbre que todos tenemos, ¿no? De decir, ¿qué hago aquí? Y que quizá incluso hace plantearte muchas cosas. Eso tenía que estar presente, porque no sé si, Paula, te ha pasado de alguna vez decir, con lo duro que es el mundo de la música, ¿qué hago aquí? Esos momentos un poco tan complicados y duros que vivimos a nivel profesional y sentimental, quizá, o no, o emocional. Sí, bueno, al final ha sido una mezcla de muchísimas cosas, sobre todo esa primera parte del disco, de un cambio de vida brutal, de enfrentarme pues a la industria de la música en España, de cambiar de ciudad, de no poder estar aquí en mi casa con mi familia, de rupturas amorosas, de este vorágine de cosas que pasan de los 20 a los 30 y yo ya estoy ahora rozando los 30 y sentía que todo ese cambio quería dejarlo reflejado en algún lado y también ese aprendizaje. Fíjate, uno de los pilares, ¿no?, emocionales del disco, cuando nadie mira, es esa manera un poco de, no sé, de intentar no escondernos, de estar un poquito en ese momento de soledad, de tener que a veces no estar tan expuestas, ¿no?, que a ti te pasará, ¿no?, que esa exposición o sobreexposición a veces que también nos pasa factura. Sí, efectivamente, yo creo que al final esa canción en concreto la puse la primera del disco porque resumía muy bien lo que había querido mostrar en él, que era toda la parte que hay efectivamente cuando no estás expuesto, cuando no es lo que muestras por redes sociales, que por redes sociales siempre estamos todos muy bien y solo mostramos lo bonito. Y bueno, pues quería también mostrar que yo me siento a veces sola, que quiero irme a casa, que me han hecho daño, que he tenido que reconstruirme otra vez y bueno, pues sí, cuando nadie mira. Luego ya el segundo bloque, ya la Paula, ¿no?, más optimista, ¿no?, recocinándote con la vida, el amor, el compromiso, la serenidad, es otra de las partes fundamentales, ¿no?, es decir, bueno, hay que tirar para adelante y es también, bueno, es echar ese pulso a la vida, ¿no?, y decir, oye, estamos aquí para vivir la vida, para disfrutarla, por lo menos hasta que podamos, es ese, vamos a decir, ese bloque más luminoso, ¿no?, esa Paula más luminosa. Sí, sobre todo creo que es el bloque en el cual yo reflexiono mucho sobre desromantizar la vida y que me siga gustando. Porque al final yo era una persona muy pasional que necesitaba pues romantizar todo para darle un significado y de pronto me he dado cuenta de que también es bonito tener rutinas, de que también es bonito tener suelo, no solo cielo, sino también suelo y disfrutar del día a día, más que de todo lo que está por llegar todo el tiempo. Fíjate, Paula, con el nombre, ¿no?, del disco, Todo lo alto que quiera, es más que nada, además del título del disco, también toda una declaración de intenciones, ¿no?, quizá. Bueno, en realidad
la gente la ha interpretado como de llegar todo lo alto que quiera, pero en realidad era de hablar todo lo alto que quiera, porque creo que sobre todo las mujeres solemos sentir que molestamos cuando hablamos, por desgracia todavía a veces pasa, a mí en mi industria al menos a veces me pasa, y sentía que este disco era una forma de tener mi voz y estar orgullosa de ella. ¿Cómo ha sido el proceso creativo, el escribir las canciones, bueno, estos dos bloques tan diferentes como estás comentando, Paula, ¿no? Estas dos Paulas, ¿no? Pero plasmarlo, ¿no? En las letras, escribirlas desde las heridas, desde el caos, hasta luego un poquito esa esperanza, ¿no? Esa reconciliación con la vida. ¿Cómo ha sido también para ti como compositora al escribir las letras? Bueno, al final yo siempre estoy escribiendo, es algo que me caracteriza, siempre estoy escribiendo el siguiente disco casi cuando estoy sacando el anterior. Entonces yo tenía muchísimas canciones, pero sentía que quería que fuese un disco diferente. Quería que fuese un disco muy luminoso, con mucha luz. Entonces realmente hice una selección de canciones que dije, quiero que cada una de ellas, cuando la escuches, sientas que te has liberado de algo, ¿no? Y luego al seleccionarlas nos dimos cuenta de que existía esa dualidad y decidimos separarlas en dos partes. Una más personal y la otra más de mí hacia el mundo y de mí hacia el amor. ¿Cómo ha sido también el equipo, la producción? ¿Cómo ha sido también la grabación del disco? ¿Dónde lo has hecho, Paula? Pues mira, lo he producido con mi productor Juan Guevara, que ya lleva 5 años conmigo. Y bueno, pues luego es que ha participado tantísima gente, tantos músicos, lo ha masterizado Felipe Guevara, es que no sé ni cuánta gente ha trabajado de verdad, hay 15 músicos por lo menos en este disco. Bueno, hoy firmas discos en Power Records, en Bilbao, a partir de las 7:30, ¿cómo es también ese encuentro con el público, esa manera más directa, ¿no? Además de, por supuesto, los conciertos, que ahora hablaremos de la gira, que vuelves de nuevo en marzo a Bilbao, pero la firma de discos, ¿cómo es ese momento en el que, bueno, el trabajo ya está en la calle, porque el disco ya está en la calle, pero te comentan, no sé, pues sacan fotos? ¿Cómo es ese momento de firma de discos? Paula, que yo siempre reivindico, que me parece algo muy bonito, que los artistas, oye, es el devolver el cariño del público, ¿no? a los fans que os siguen. Joder, pues la verdad que es muy guay porque en los conciertos normalmente no tienes tiempo de hablar con la gente. O sea, llegas, tienes que montar, tocas, estás reventada, te vas a la cama y tienes que leer todo en las caras, ¿no? Y este es un momento en el cual pues la gente se acerca, te dice cuál ha sido su canción favorita, qué opina de las canciones, y puedes ver como un feedback mucho más directo del público. Y además poder contar más de cerca lo que significa para ti. Y es muy bonito. Es la tercera ciudad que hago y estoy muy contenta. Luego de gira, porque Paula, vas a estar, bueno, recorriendo Gijón, en Burgos, en Bilbao, el 14 de marzo en la Sala Santana 27, Málaga, Córdoba, Granada. Bueno, vas a estar bastante ajetreada, ¿no? Con la gira. ¿Con ganas de subirte ya a los escenarios? Muchísimas. Yo es mi hábitat natural, es el sitio donde yo creo que más feliz soy, de verdad. Y bueno, es que estamos preparando un directo precioso y tengo muchas ganas ya de mostrarlo. Cuando siempre decimos, ¿no?, que un artista llega a esa madurez emocional, que es algo, ¿no?, que siempre, ¿no?, cuando decimos en las entrevistas, ¿no? Yo no sé si tú sientes que sí, que este es el momento en que, bueno, puedes elegir, que haces tus temas, que eliges tú los sitios, la gira. ¿Estás en esa madurez como artista? Sí, y quizás he llegado incluso, te digo, antes de lo que suele llegar la gente, porque tengo 29 años, la gente suele tardar un poco más, pero estoy muy contenta porque siento que estoy en un sitio muy bueno, que estoy manejando yo mi carrera, dirigiéndola yo, y está dando unos frutos muy guays, o sea que no me puedo quejar de nada. Bueno, pues la invitación a la gente, Power Records, mítica tienda de discos de la capital vizcaína, del centro de Bilbao, 7:30, en un ratito, Paula, con toda la gente para disfrutarte, para bueno, que compren los discos y les puedas firmar y poder charlar un ratín contigo. Y el 14 de marzo en la Sala Santana 27, también en concierto dentro de esa gira. Paula, un beso enorme, guapa, gracias, de verdad. Es que ricasco, muchas gracias. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno,
Bueno, y hoy en Agur Fakes hablamos de la estrategia antirrumores que impulsa el área de acción social del Ayuntamiento de Santurtzi como parte del primer plan de inmigración y convivencia intercultural. Se trata de visibilizar experiencias reales de personas migrantes a través de una campaña de vídeos testimoniales difundidos en redes municipales con el objetivo de promover un Santurtzi más acogedor, diverso e intercultural. Para contarnos todos los detalles tenemos la suerte de contar al otro lado con Isone Andreu, concejala de Acción Social del Ayuntamiento santurtziarra. Isone, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bye. Hola, guapa, gracias por atendernos, de verdad, un placer. Bueno, Isone, ¿cómo definiríais, cómo explicarías a la gente que nos está viendo en Agur Fakes la estrategia antirrumores que bueno, pues desarrolles desde tu área de acción social y un poquito qué necesidades se buscaba responder y con qué objetivos? Bueno, la estrategia antirrumores es una iniciativa que se enmarca dentro del Plan de Inmigración y Convivencia Intercultural del Ayuntamiento, que es el primer plan que tenemos, donde se busca romper con estereotipos y con falsas informaciones que rodean a las personas migrantes. Entonces, ese es el objetivo principal con el que desde el Ayuntamiento se trabaja, pues, para fomentar una sociedad más inclusiva y, desde luego, multicultural. Isone, estamos viendo imágenes, incluye producción y difusión de vídeos con experiencias de personas migrantes residentes en el municipio. ¿Qué criterios habéis tenido un poquito en cuenta para seleccionar a las personas participantes y las historias que protagonizan, ¿no?, estos vídeos? Bueno, los criterios han sido muy sencillos. Buscábamos personas que hubiesen vivido un proceso migratorio, que fuesen vecinas y vecinos de Santurtzi y que también nos contasen cómo es su vida actualmente en nuestro municipio. Entonces contamos con vecinos y vecinas, pues, que nos han contado a qué se dedican, cómo viven, algunos y algunas también cómo llegaron hasta aquí, de dónde vienen, y era un poquito también trasladar esas historias reales de vida a todos y todas las santurtziarras para hacerles ver que son personas que viven entre nosotros, entre nosotras, que son nuestras vecinas y que vienen a nuestro municipio a buscar una vida mejor. Isone, ¿qué tipos de rumores, estereotipos, malentendidos sobre la inmigración, bueno, pues pretende abordar esta campaña o habéis percibido, ¿no?, en estos testimonios que están más latentes, ¿no?, cuando hablamos de eso, de rumores, estereotipos que circulan en torno a la inmigración? Pues a ver, la estrategia antirrumores al final busca romper con estereotipos y falsas informaciones que a todas nos va a resultar pues muy cercanas, pues porque las escuchamos en los medios, las escuchamos entre nuestros vecinos y vecinas, desde que las personas migrantes son las que perciben todas las ayudas económicas, que vienen a robarnos el trabajo, que vienen a delinquir y un largo etcétera de cuestiones que solo se pueden enfrentar y desmentir con datos objetivos, datos reales y contando las historias de vida de primera línea de personas que han vivido un proceso migratorio, que son de diferentes nacionalidades, pero que son santurtziarras son santurtziarras a día de hoy y son nuestros vecinos y vecinas. Claro que sí, para acabar con la desinformación, con las fake, como hacemos en esta sección Agur Fakes, Isone, pues ahí están los datos, las historias, los testimonios reales, ¿no?, de los santurtziarras que han dejado su lugar de origen por diferentes causas, por diferentes problemáticas y que ahora mismo quieren emprender una nueva vida y que son vecinos y vecinas de pleno derecho. Para ellos, para las personas migrantes que han participado compartiendo sus experiencias, Isone, ¿qué reacciones os han contado? ¿Aprendizajes habéis observado? Otras contar sus historias, algún testimonio que haya llegado también a calado en los vecinos o algún testimonio que bueno, que os haya llegado más si caben, que todos son importantes, pero para ellos también me imagino que es un aprendizaje importante el poder contar su experiencia, su historia, ¿no? Pues mira, en este sentido lo único que podemos decir es que tanto Chey como Eduardo, como Eusebia, Gaby y Mina han sido personas muy generosas, que es algo que hay que reconocerlo porque no es fácil abrirse en canal como lo han hecho ellos y ellas, y han sido muy generosas con todos y todas las vecinas de nuestro municipio. Y yo creo que también para ellos y para ellas
el poder contar abiertamente cuál es su historia y darla a conocer en el municipio donde viven, le dan un valor añadido a su historia personal. Y sí es cierto que en este sentido sí podemos recoger el sentimiento que han tenido, pues porque nos han trasladado, evidentemente nos han dado las gracias y muchas más gracias hemos tenido que dar desde el ayuntamiento a estas 5 personas, pero sí que la última vez cuando lanzamos la campaña, por ejemplo, nos acompañó Eusebia y ella pues explicó un poquito más, ¿no? Cómo había sido su vida, lo duro que había sido migrar, dejar su vida en su país de origen y lo duro también que había sido dejar a sus hijos y sus hijas allí. Y entonces, pues bueno, darles ese espacio donde puedan ser protagonistas de su historia y reconocer su historia de vida es muy importante para ellos y para ellas y así nos lo han trasladado. Isone, además de la difusión de estos vídeos que estamos viendo en Agurface, en Tele7, no sé qué otras acciones o qué otras un poquito iniciativas, no sé, tenéis pensado desarrollar dentro de esta estrategia. En la estrategia antirrumores, normalmente anualmente nos solemos centrar en una campaña diferente, pero a lo largo, desde que empezamos con ella en el 2023, hemos realizado diferentes acciones. Hemos realizado charlas formativas para entidades y profesionales en cuanto a materia de nacionalidad. También hemos creado una guía de acogida con asociaciones del municipio como son Baobat y Cáritas y con diferentes personas migrantes para contrastar bien esa guía que luego a posteriori presentamos en Casa Torre, era una presentación abierta a la ciudadanía. También hicimos una exposición de personas, vecinos y vecinas, que al igual que lo hemos hecho ahora a través de diferentes vídeos, en esta ocasión eran paneles muy grandes, con las historias de vida de estas personas que se situaron en diferentes puntos de Santurtzi, tanto en la calle como en lugares como Casa Torre o el Kulturgune de Mamariga. Y ahora estamos ya pues con esta campaña que durante el 2025 hemos estado trabajando y ahora hemos empezado a lanzar en el 2026. Y una vez acabemos ya con esta campaña empezaremos a trabajar en la próxima, que será a finales del 2026 o a principios del 27. Luego, Isone, ¿hay algún tipo de indicadores, de manera de testar, de saber si estos mensajes llegan, si llega a la ciudadanía? No sé si tienes alguna manera, ¿no?, de medir, ¿no?, el impacto que tienen en este caso, ¿no?, estos proyectos como Estrategia Antirrumores. Pues hay que tener en cuenta que la estrategia antirrumores en Santurtzi nace, como he comentado antes, a través del primer plan de inmigración y convivencia intercultural que tenemos en el ayuntamiento. Entonces, a día de hoy no tenemos una herramienta como tal para medir el impacto de las acciones que se llevan a cabo, pero sí también es cierto que no consideramos que ahora sea el momento oportuno de crear una herramienta para medir el impacto. Tenemos que esperar a que el plan finalice, que finaliza este año 2026, y una vez finalice el plan del 23 al 26, en el siguiente plan el primer reto será el evaluar las acciones llevadas a cabo hasta ahora, qué impacto han tenido en la sociedad. Probablemente a través de un estudio que tengamos que hacer, cuestionarios y etcétera, para medir el impacto y para saber exactamente si hemos logrado avanzar algo o hemos conseguido cambiar la percepción de una parte de la sociedad que llega a creerse estos mensajes que no terminan de ser bulos, estereotipos y falsas informaciones. Pues Isone Sorionak, por el trabajo desde la redacción social del Ayuntamiento de Santurtzi para cambiar la película, mostrar las historias reales e intentar entre todos y todas acabar con esos bulos y esas desinformaciones que lo que hacen es manipular y bueno, pues aturullar a la población, como decimos, con esos estereotipos tan manidos. Isone, cuídate, guapa, que sé que estás un poquito quilicolo, como estos catarros que nos pasan, sí, pero la risa está afectando. Te agradezco muy mucho que hayas hecho el esfuerzo de estar con nosotros en Agurface. Un besito enorme. Es que ricasco zuei. Un besín, agur.
espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y nos vamos a Guipúzcoa porque la Asociación de Familias de Menores con Cáncer de Guipúzcoa, Aspanogi, va a celebrar este domingo, 22 de febrero, en Donostia, la 13ª edición de su marcha nórdica solidaria contra el cáncer infantil, que se suma a la reivindicación de la Federación Estatal de Familias de Cáncer Infantil por unos cuidados paliativos pediátricos a domicilio para todos los menores con cáncer en todo el Estado. Como decimos, ese mismo día, este domingo, se leerá y dará a conocer la reivindicación institucional de este año, escrita por la Federación Estatal de Familias de Niños y Niñas con Cáncer Infantil, de las que forma parte Aspanogi, con el lema cuidar en casa es un derecho, por unos cuidados paliativos pediátricos a domicilio. Vamos a escuchar todos los detalles. A través del lema que han elegido este año para la campaña, cuidar en casa es un derecho por unos cuidados paliativos pediátricos a domicilio, se reivindica de alguna manera la necesidad de abordar la atención al final de la vida desde una perspectiva integral. Entendiendo esa atención además no solamente como aquella que se presta en los últimos momentos, sino que debe comenzar en el mismo instante en el que se recibe, ¿no?, el golpe, el diagnóstico. Nos van a explicar a continuación, pero el objetivo es tener en cuenta desde el inicio del proceso, tener en cuenta ya las consecuencias derivadas por un lado de la propia enfermedad, pero por otro lado también de los tratamientos que conlleva la enfermedad, ¿no?, respetando en todo momento, como no, la dignidad de la persona, las necesidades de la niña o el niño que está enfermo y también algo que es importante, sus propios tiempos. Lo decimos en reiteradas ocasiones, el cuidado no es algo que se circunscriba a un momento concreto, sino que cuidar es prestar ese acompañamiento continuo. Es obligado en este contexto mencionar también la transformación en el ámbito de los cuidados que estamos llevando a cabo en Guipúzcoa, donde el objetivo es poner a la persona en el centro de los apoyos, en el centro de toda decisión, ¿no? Cuando hablamos de cuidar en casa, hablamos de cuidar en casa bien, y estamos hablando de situaciones como esta. Yo creo que estas reflejan perfectamente qué es lo que está detrás de ese concepto de cuidar en casa bien, ¿no? Cuando se decide recibir los cuidados paliativos en el domicilio, en el propio domicilio, resulta fundamental que el equipo que atienda a la situación sea multidisciplinar y que el acompañamiento sea real y efectivo, como decíamos, ¿no?, las 24 horas y los 365 días del año, tal y como reivindica la propia campaña. Este año, además, el mensaje que se lanza con el motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil es especialmente contundente. Cuidar en casa es un derecho. Los cuidados paliativos no son solo una atención al final de la vida, sino que es un enfoque integral que ayude a aliviar el sufrimiento físico, pero también el emocional, de las y los menores y sus familias, respetando siempre sus tiempos y sus necesidades. Desde el Ayuntamiento de Donostia compartimos plenamente esta mirada y creemos en una ciudad que cuida, que acompaña y que no deja solas a las personas en los momentos más difíciles. Por eso nuestro apoyo a Aspanogi es firme y continuado, colaborando para que sus programas, actividades y acciones de sensibilización puedan desarrollarse y llegar a quienes más lo necesitan. Entre estas actividades destaca también el valor de iniciativas como la Marcha Nórdica Solidaria, que celebramos en las calles de Donostia. Es muy importante, ¿no?, visibilizar, ¿no?, la causa del cáncer infantil, es una realidad. En comparación a la de los adultos se da con menos frecuencia, afortunadamente, pero existe esa realidad. Anualmente, en España son 1.500 casos nuevos diagnosticados. En Euskadi hablamos de, en el 2025 se trataron de 0 a 14 años 70 casos. De 0 a 18 hablaríamos de 90 a 110 casos. Es que todos los años va también, oscila también esa incidencia.
Pero en el caso de Guipúzcoa, pues 32 casos se trataron en el 2025, de ellos 16 fueron nuevos de debut. Como ha comentado Maite, pues la leucemia sigue siendo la más frecuente, pero están los tumores cerebrales, los tumores óseos, los tumores renales, ¿no? Y afortunadamente los tratamientos van avanzando, ¿no? Y también en Donosti estamos viendo que ya están terminando las obras también de la protonterapia, porque también hay casos de menores que tienen que ir a Madrid para someterse a ese tratamiento, ¿no? Y la posibilidad de tenerlo aquí pues va a garantizar también, ¿no? Esa cercanía. Y también afecta al ámbito económico de la familia, el hecho de tener que desplazarse a Madrid o Barcelona para un tratamiento, ¿no? Supone mucho. Entonces está la asociación para ayudarle, pero si tenemos aquí un sistema sanitario con el que poder contar con un gran avance, ¿no? Pues eso también va a conseguir que el índice de supervivencia aumente, ¿no? Que está en un 83% en estos momentos, pero esperamos que llegue al 100%. Pero es muy complicado. Ayer dando una charla en el Gueta, a los chavales les digo claramente, el cáncer infantil, bueno, el índice de curación no puede ser el 100%, porque la medicina no es exacta, no es matemática. Un porcentaje se cura, pero otro porcentaje fallece. Pero no porque ese menor o esa familia haya luchado, porque muchas veces se les pone el lema de que son superhéroes, ¿no? De que tienen que estar siempre fuertes, pero hay casos en los que la medicina no llega, ¿no? Por eso tiene que estar presente también con muchísima importancia los cuidados paliativos pediátricos, ¿no? Y para nosotros es especial porque ya llevamos 13 años organizando la marcha nórdica, ¿no? Y siempre queremos hacerla. Pese a que haga mal tiempo, pues se hará. Porque algún año hemos tenido viento y lluvia y hemos arreado con la pancarta, ¿no? Desde el inicio. Esta marcha nórdica, está orientada a todo tipo de personas. Queremos que toda la ciudadanía, toda la comunidad sea partícipe. Porque, como he dicho, el cáncer infantil no solo afecta al menor y a su familia, entra a toda la comunidad, ¿no? La comunidad educativa, el barrio, la población, todo, ¿no? Entonces, pues es importante, porque el cáncer infantil no entiende ni de edad, ni de género, ni de religión, ni de clase social, ¿no? Entonces, por eso queremos invitar a toda la ciudadanía a que participen. Simplemente es caminar, no hay que correr, es caminar, no hay que ser deportista, se puede hacer con o sin bastones, incluso con la mascota, con los niños. Entonces, casi 6 kilómetros, creo que este año igual serán menos, pero bueno. Y el objetivo es un poco unir esfuerzos, ¿no? En la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Y que todos brillemos de dorado, ¿no? Ya habrá alguna simbología dorada. Invitamos también a la gente que se ponga pues algo dorado. Para apuntarse, Rock de Sport, y como hemos indicado será el día 22 de febrero, domingo. Contaremos durante el recorrido con día. Las inscripciones están online ya desde diciembre de 2025. La fecha tope es hasta el 19 de febrero, online, Luego el mismo día, 22, porque siempre hay gente que duda, ¿no? ¿Va a llover, no va a llover? ¿Me apunto, no me apunto? Pues bueno, podrán acercarse a Sagües de 9:30 a 10:30 a apuntarse y a recoger también el dorsal. Y luego también tenemos productos que se han sorteado con las inscripciones online, se repartirán y a cada participante también se le entregará un obsequio, ¿no? Distintivo para que se vea, para que se visibilice la causa del cáncer infantil. Y contaremos también con voluntarios y con instituciones, siempre, pues bueno, Diputación, Ayuntamiento, pues bueno, ahí están llevando la pancarta, ¿no? Junto a Corroch. También estarán nuestros amigos de Legión 501, los soldados imperiales con la robot R2 Katie, porque está casualidades de la vida, pero representa a una niña con cáncer de Estados Unidos. Le gustaba Star Wars, sobre todo el robot R2, el azul, pero ella quería en plan rosa. Entonces, su padre, un ingeniero, Albi Johnson, pues creó con otros amigos ese robot. Entonces, de ahí nace la historia. Y en Guipúzcoa está Andoni, que es otro ingeniero que ha hecho también un R2 Katie, pero en plan en Guipúzcoa. Entonces, pues también suelen subir al hospital una vez al año, y luego nuestras marchas nórdicas también están presentes, ¿no? Y así, pues bueno, también, casualidad, rosa fucsia es el color de Aspanogi, el color rosa fucsia ¿no? Que simboliza la energía, la fuerza, ¿no? Y también, bueno, antes he tenido una entrevista con una compañera de Diario Vasco y hablamos del término de, ¿no? Cómo hay que hablar del cáncer, y he explicado lo que significa para nosotros el logo pirata,
El pirata es porque, bueno, lleva el pañuelo, a la mayoría se les cae el pelo por el tratamiento de quimioterapia, pero aparte los niños, niñas, adolescentes no son superhéroes. Según cómo esté el mar, sienten las emociones. Si el mar está en calma, están felices, están con ganas de vivir aventuras, bien, dispuestos a recibir una visita en el hospital, como los piratas navegando, pero cuando hay fuertes, grandes olas, mucha tormenta, sienten miedo, tristeza, enfado, no quieren ver a nadie, pues les pasa lo mismo en el hospital o en casa. Pueden tener un día malo de quimio, pues no querer estar con nadie, estar enfadados, tristes, porque a mí quiero que termine todo esto, pues también, ¿no? Pues que muchas veces se habla de eso, ¿no? De que son superhéroes, tenéis que estar siempre fuertes, y no. Pues no es una lucha, sino que es un proceso oncológico, se someten a tratamientos agresivos, pero sí que nos dan lecciones de vida, todos, los niños, niñas, adolescentes, familias, ¿no? Y también resaltar la importancia del personal sanitario que está ahí trabajando día a día, ¿no? Entre todos formamos un equipo, pues tanto los médicos, las enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza, psicólogos, trabajadores sociales, todos, ¿no? Provienen de los niños y de las familias, ¿no? También dar ese mensaje, ¿no? Y qué decir de las instituciones también que nos apoyan. Entonces, pues bueno, llamamiento para que el día 22, que todo el mundo se apunte a la marcha nórdica. Son 10 euros de inscripción, es algo simbólico. Los menores de 14 años no tienen que pagar, pero sí que apuntarse, ¿vale? Entonces, y ya los mayores, pues bueno. Y sin más, esperamos que haga buen tiempo y que haya, pues bueno, que haya buen humor, porque es la mejor medicina, ¿no?, frente al cáncer infantil. Bueno, el Ayuntamiento de Bilbao está trabajando en una modificación de la ordenanza de uso del espacio público que, entre otras cuestiones, afectaría directamente a la música en la calle. La nueva normativa contempla la prohibición de actuaciones musicales en varias calles del centro de la capital vizcaína y la eliminación del uso de amplificación, lo que ha generado preocupación entre los músicos y artistas que desarrollan su actividad en el espacio público. En respuesta, se han unido varios músicos y artistas callejeros de la ciudad que han comenzado, como decimos, a organizarse para trasladar sus propuestas al consistorio bilbaíno. Uno de esos músicos es nuestro queridísimo Miguel, Mick, rapero y músico callejero. Mick, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas. Bueno, Mick, actualmente, hay que explicar, ¿no?, a la gente que nos está viendo, ya existe una normativa que regula las actuaciones musicales en la calle con limitaciones de tiempo y también de volumen, pero se pretende endurecer esta regulación. ¿Cómo recibís la noticia? Porque, claro, esto, Mick, no sé si contáis con apoyos, ¿cómo recibís este endurecimiento de una regulación que ya existe, pero que ahora mismo, bueno, intenta incluso prohibir en diferentes zonas del centro de Bilbao? Pues sí, la regulación actual, de hecho, es bastante equilibrada y bastante lógica. Y, de hecho, es bastante suficiente, respetada por la mayoría de músicos. Por lo tanto, esto nos pilla a todos de sorpresa. Nos ha sorprendido, nos ha entristecido mucho a nosotros y a los bilbaínos, al final, a la ciudadanía, porque por redes nos están mostrando todo su apoyo. Y nadie entiende el porqué de esta nueva propuesta, que al final no solo endurece las medidas para actuar en la calle, sino que prácticamente pretende erradicar de facto el arte en la calle, porque limita demasiado hasta el punto de prohibir los altavoces. Más del 90% de las actuaciones en la calle son con altavoz o amplificador, por lo tanto, eliminan a todos los artistas que utilizan un amplificador, un altavoz. También reducen el número de artistas de 4 o de los que sean a 3, lo limitan a 3 artistas como máximo a la vez, cosa que tampoco es lógica, limitas muchísimo los grupos de artistas. Las calles donde nos solemos poner las prohíben, prácticamente Gran Vía, Diputación, Casco Viejo, son zonas donde los artistas se ponen. Realmente es... y prohíben el Aste Nagusia, el arte, también. Habría que sacar un permiso y bajo unas condiciones muy restrictivas. Por lo tanto, todo esto nos pilla muy de sopetón, sin haber contado con los artistas, nos hemos enterado de golpe por una noticia y nos parece algo desproporcionado.
Mick, ¿os habéis organizado? Ya os tenéis, vamos a decir, os estáis juntando, ya podemos decir, de no sé, es una organización, una plataforma de artistas, de músicos callejeros para, bueno, también, proponer al consistorio, para un poquito organizaros, ya está, o lo estáis todavía organizando, Mick. Pues realmente nos estamos organizando, porque como esto ha sido muy de pronto, muy de golpe, nos hemos puesto en contacto unos artistas con otros que al final nos conocemos, o uno conoce al otro. Hemos hecho un grupo y nos queremos organizar para, bueno, lo primero, difundir por redes, que es lo que estamos haciendo a través de Instagram, de la página SOS Bilbao Calero Artistak. Desde esa plataforma estamos difundiendo, bueno, estamos poniendo al día las entrevistas que vamos haciendo y lo que queremos es, bueno, que haya un diálogo con el ayuntamiento. Ese es nuestro objetivo, porque no se nos ha tenido en cuenta. Por lo tanto, lo primero, el apoyo que estamos recibiendo. Y lo segundo, pues que se nos tenga en cuenta antes de tomar esta medida. Fíjate, Mick, que también desde, ¿no? Vosotros desde, bueno, pues los colectivos, ¿no? De artistas músicos callejeros, insistís en que el problema no es la música, sino en el incumplimiento puntual, algunos que incumplen, ¿no? La normativa actual. La solución entonces pasaría por un poquito un mayor control, no por endurecer y poner una nueva normativa más restrictiva, sino por, oye, controlar el cumplimiento de la que ya había, que, bueno, permitía la música en la calle, pero con ciertas, vamos a decir, ¿no? Premisas, como comentas, de horarios para el descanso de los vecinos, con lo cual el problema no es la música en directo, la música en la calle, sino que pues no ha habido control, ¿no? Hasta ahora, y ahora lo quieren endurecer, la normativa. Realmente nosotros como colectivo de momento no hemos dicho que no hemos propuesto alternativas ni hemos declarado que el problema sea el incumplimiento. Esas no son palabras como del colectivo. Realmente no son palabras nuestras. Además, no solo la música, quiero dejar claro que esto es todo el arte. Música, baile, danza, teatro, circo, malabares. Sí. Insisto, no sabemos cuál es el problema, no sabemos por qué se ha tomado esta medida que nos parece drástica y desproporcionada. Porque, sea cual sea el problema, todo pasa por el diálogo. Al final Bilbao es una ciudad que es representada por el arte en la calle, es un signo distintivo de esta ciudad, es un valor cultural y social que ha aportado a la ciudad desde siempre. Erradicarlo de golpe, cortarlo de golpe, sin contar con los artistas, desde luego, y vuelvo a insistir, sin avisar de pronto, de un día para otro, no le vemos ningún sentido, ninguna lógica, no sabemos qué hay detrás y no entendemos. Entonces, habiendo además, como tú dices, una medida que ya existe, una normativa que ya regula los decibelios, que ya regula el tiempo que puedes estar en la calle, que ya nosotros tenemos un censo, estamos registrados, como quien dice, estamos fichados, tenemos nombre. No entendemos cómo de repente se quiere capar el arte en la calle en Bilbao. Y de hecho no lo entendemos ni nosotros ni la ciudadanía, ni los bilbaínos. Estamos recibiendo mogollón de apoyo por redes, muchísimo apoyo por redes. Muchísimo apoyo en las actuaciones, cada vez que actuamos siempre un montón de aplausos, la gente comparte, la gente sonríe. Es quitar a Bilbao de uno de sus signos distintivos y es una lástima. Es una lástima. Sí, porque sería un impacto brutal para el colectivo en lo laboral, en lo artístico, pero también para la ciudadanía, es decir, como comentas, ¿no? Bilbao, ¿no? Las calles más principales, claro, por eso cuando decimos lo de van a prohibir en el centro, ¿no? De las principales calles, claro, es que ahí es donde podemos disfrutar del arte, donde hay más tránsito de personas, donde, oye, podemos disfrutar de diferentes, además, propuestas, como hablamos de música, pero puede ser de mimos, de circos, es decir, un montón de propuestas para la ciudadanía. Perderíamos también esa esencia. Estás comentando el apoyo en redes sociales, esto acaba de empezar, por eso todavía esto es incipiente, Mick, que os agradecemos, ¿no? Que allí se entra en directo en las tardes de Tele7 para hablar, ¿no? de esta problemática, de esto que ha surgido hace unos poquitos días, pero no sé si tenéis pensado de pronto recoger apoyos, firmas, alguna acción en la calle, no sé qué tenéis un poco pensado, aunque todavía todo es muy pronto, pero bueno, para movilizar, ¿no? Ese apoyo y trasladarlo y que llegue al ayuntamiento, no sé si con reuniones, recogida de firmas, no sé si tenéis algo que nos puedas contar, Mick. No, de momento nos estamos reuniendo, organizando, llevamos muy poquito, por lo tanto, lo primero ha sido crear el Instagram y difundir por redes. Difundir por redes
nos estamos organizando y todo lo que vayamos construyendo, todo lo vamos a subir a la cuenta de, me parece importante recordar, SOS Bilboko Kalero Artistak en Instagram. Todo lo que vayamos haciendo lo vamos a publicar ahí. De momento nos estamos organizando, estamos dando entrevistas y queremos, pues, al final que por redes se difunda y del boca a boca también, que se vaya difundiendo y se corra la voz, porque es grave, es una situación grave. No sé si somos conscientes de lo que supone cortar de lleno algo que es identidad de una ciudad que además es pionera en eso. Va a perder mucho Bilbao si se llegan a tomar estas medidas, y la verdad que sería una pena. Pues yo creo que no, esperemos que bueno, con esta comunicación, con el apoyo también, ¿no?, de la ciudadanía, buscando ese equilibrio, ¿no?, que vosotros, además, como comentas, Mick, que también, como comentabas al principio, ¿no?, de, oye, pues tenemos nuestro registro, el tema de los decibelios, se trata también de encontrar ese equilibrio para el descanso de los vecinos y vecinas, pero también el poder disfrutar del arte en la calle. O sea, es decir, no estamos hablando de que hay artistas que están a las 3 de la mañana haciendo arte, no, es que vosotros a unas horas concretas, luego ya habrá otras, pero que eso es otra cosa, ya no hablamos de artistas callejeros como vosotros, que estáis, como comentas, censados y registrados. Entonces, oye, hay ese equilibrio, los vecinos, no ha habido ninguna queja, esto es una cosa del ayuntamiento, y esperemos que, bueno, primero que, oye, si nos quiere explicar de dónde, pues, oye, pues nos pondremos muy atentos, pero que haya esa comunicación, ¿no?, y que den las explicaciones y que un poquito, no sé, ¿no?, que no sea tan restrictiva y que podamos llegar a un entendimiento, que yo creo que Bilbao, que es una ciudad también, además de con muchos artistas, ¿no?, y que defiende el arte y el arte en la calle, también es muy, no sé, ¿no?, muy inclusiva y que atiende a razones. Yo creo que sí, que el ayuntamiento, yo creo que hay buena voluntad, ¿no? Esperemos que sí, ¿no, Mick? Sí, esperemos que sí, que solo buscamos un diálogo, habiendo una normativa existente que de hecho funciona y está muy bien diseñada. Creo que se puede tirar por otra vía, una vía de negociar, un diálogo, si hay que tomar medidas que no sean tan, quiero decir, si algo no funciona, no lo cortas de golpe, pues buscas algo sobre todo tan importante para la ciudad, un valor con lo que aporta el arte callejero en Bilbao. Hay mucha gente que, bueno, de hecho, aporta unos ingresos para su vida muy importantes. Hay otra gente que le impulsa, que para su arte, que practica, que comparte, que, bueno, ¿cuántos artistas famosos han empezado practicando en la calle? Quiero decir, enriquece de cualquier manera a la ciudad. Entonces, un diálogo es necesario. Desde luego que sí, no podemos erradicarlo de golpe. Pues Mick, nos mantenéis al tanto, nos informáis, ¿vale?, de todos los pasos a seguir, todo lo que realicéis, que aquí seremos vuestro altavoz, como siempre lo hacemos, siempre apoyando al arte, claro que sí, a la música. Mick, guapísimo, un beso enorme, eskerrik asko, cuidaros. Gracias. Un besito. Agur. Chao. No tenemos tiempo para más, nos vamos. Mañana volveremos con más información y más actualidad en las tardes de Tele7. Un besito, Virarte, agur.